Cuando mi hija me dijo vendiste todo a mis espaldas, yo caí de rodillas llorando. Días después estaba firmando papeles para defenderme de una demanda por fraude. Fue entonces cuando me di cuenta de que había construido un castillo de mentiras sobre arenas movedizas. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro tan inesperado que ni las telenovelas se atreverían a tanto. Me llamo Elena Montero, tengo 58 años y hasta hace 3 meses, era dueña de una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, un negocio de importaciones y una pequeña fortuna que mi difunto esposo, Roberto, me había dejado. O eso creía yo. Todo comenzó un martes por la mañana. Recuerdo perfectamente el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana mientras abría una carta del banco. Mis manos temblaban. Era el cuarto aviso de ejecución hipotecaria. La verdad que había ocultado a todos, especialmente a mi hija Daniela, estaba a punto de explotar en mi cara. Roberto, mi perfecto esposo, había muerto hace 5 años dejando una montaña de deudas ocultas. Préstamos a usureros, hipotecas secretas, incluso había puesto como garantía el negocio familiar. Durante años vendí joyas, usé tarjetas de crédito y pedí préstamos para mantener las apariencias. Para que Daniela nunca supiera que su padre, el hombre que ella idolatraba, nos había dejado en la ruina. Pero esa mañana supe que se me había acabado el tiempo. Tomé una decisión desesperada, vender todo antes de que los bancos lo tomaran. Contraté a un abogado, Jorge Mendoza, amigo de Roberto, quien me aseguró que podía arreglarlo todo discretamente. En menos de un mes vendimos la casa, el negocio y liquidamos las inversiones restantes. Elena, firme aquí, me dijo Jorge deslizando unos papeles mientras tomábamos café en su despacho. Con esto aseguramos que el dinero vaya a un fideicomiso. Daniela nunca sabrá lo que realmente pasó con su herencia. Lo que no sabía es que Daniela había entrado a mi estudio esa mañana. Había encontrado el testamento que acababa de modificar. = script part separator =. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a mi hija con los ojos hinchados, sosteniendo el testamento entre sus manos. ¿Me puedes explicar esto, mamá? Su voz temblaba. ¿Vendiste todo? La casa de papá. ¿El negocio que construyó con sus propias manos? Daniela, yo y este testamento. Me interrumpió agitando el papel. Siendo consciente de que he dispuesto de todos los bienes que correspondían a mi hija. ¿Cómo pudiste? Las cosas no son como parecen, intenté acercarme, pero ella retrocedió. ¿Cuánto sacaste por nuestra vida, mamá? ¿Cuánto valía para ti todo lo que papá construyó? Me derrumbé literalmente. Mis rodillas tocaron el suelo mientras las lágrimas corrían por mi rostro. 20 años criándola sola, sacrificándolo todo, y ahora me miraba como a una criminal. Tu padre nos dejó en la ruina, confesé finalmente. Había deudas, muchas deudas. Mentira. Gritó. Papá jamás nos habría hecho eso. Tú querías el dinero para ti, para irte con ese abogado tuyo. Los he visto juntos. Esa noche Daniela se fue a casa de mi hermana Carmen. No contestó mis llamadas por días. Mientras tanto me mudé a un pequeño apartamento rentado en las afueras, esperando que todo se calmara. Pero el jueves siguiente, cuando salía del supermercado, un hombre me entregó un sobre. Demanda por administración fraudulenta de herencia, decía el encabezado. Mi propia hija me estaba demandando, asesorada por Ricardo Fuentes, el ahijado de Roberto y rival de Jorge en el bufete de abogados. Tienes hasta el lunes para presentarte en el juzgado, me dijo el hombre. La señorita Montero quiere todas las cuentas claras. El mundo se desmoronaba a mi alrededor. Llamé a Jorge inmediatamente. Tranquila, Elena, me dijo con esa calma que ahora me parecía sospechosa. Es solo una rabieta. Tengo todos los documentos en regla. Pero algo en su tono me inquietó. ¿Realmente tenía todo en regla? ¿O había algo más que yo no sabía? Script part separator =. No confiaba ya en nadie. Esa noche, mientras revisaba desesperadamente los documentos que Jorge me había hecho firmar, encontré discrepancias. Las cantidades no coincidían. La casa se había vendido por mucho más de lo que figuraba en los papeles. El negocio también.
¿Dónde estaba el resto del dinero? El viernes por la mañana, decidí enfrentar a Jorge. Llegué sin aviso a su despacho. Necesito ver todas las transacciones, exigí en cuanto crucé la puerta. Jorge palideció. Elena, estás alterada. Hablemos cuando estés más calmada. Ahora. Golpeé su escritorio. Mi hija me está demandando y quiero saber exactamente qué hiciste con mi dinero. Nuestro dinero, corrigió con una sonrisa que me heló la sangre. Roberto y yo teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Tu marido me debía mucho dinero, Elena. ¿Mucho? Le presté cuando nadie más quiso hacerlo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Me estás diciendo que te quedaste con parte del dinero de las ventas? Me estoy cobrando lo que es mío, respondió secamente. Además, firmaste los documentos. Salí de allí temblando con la certeza de que había caído en una trampa. Roberto no solo me había dejado deudas, sino que me había dejado a merced de un buitre. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Montero, soy Lucía Vega, trabajé como asistente de su esposo durante 10 años. ¿Qué quiere? Pregunté desconfiada. Ayudarla. Lo que le están haciendo es injusto. Jorge y Roberto y ellos no eran solo socios. ¿A qué se refiere? Lavaban dinero juntos, señora. Y hay pruebas. Si está dispuesta a encontrarse conmigo mañana, le mostraré algo que puede cambiar todo. Colgué sintiendo que la habitación daba vueltas. Lavado de dinero. Mi Roberto. El hombre que llevaba a Daniela al parque cada domingo, el que me traía flores cada aniversario, ¿era un criminal? No dormí esa noche. A las 7 de la mañana, el teléfono sonó nuevamente. Mamá, la voz de Daniela sonaba diferente, más contenida. Necesito verte. ¿Dónde estás? En el café frente al juzgado. Hay algo que tienes que saber antes de la audiencia del lunes. Voy para allá. Lo que no sabía es que esa reunión desataría una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Script part separator iguala. Llegué al café 20 minutos después. Daniela estaba sentada en una esquina, con una carpeta azul sobre la mesa. Su rostro mostraba signos de haber llorado. Siéntate, me dijo sin mirarme a los ojos. Alguien vino a verme ayer. ¿Quién? Un hombre llamado Sebastián Torres. Dice que era socio de papá en Colombia, empujó la carpeta hacia mí. Me dio esto. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Roberto con hombres que nunca había visto, contratos con nombres de empresas que no reconocía y estados de cuenta de bancos en Panamá. ¿Qué es todo esto? Pregunté aunque comenzaba a entender. Papá tenía negocios sucios, mamá, su voz se quebró. Sebastián dice que Jorge amenazó con delatarlo a las autoridades si no le daba parte de las ganancias. Por eso papá estaba tan estresado el último año. Un recuerdo me golpeó. Roberto pálido, discutiendo por teléfono a altas horas de la noche. Sus viajes repentinos, las llamadas secretas. Todo comenzaba a tener sentido. Sebastián dice que Jorge sigue operando el esquema, continuó Daniela. Y que ahora pretende usar el dinero de la venta para expandirlo. Nuestro dinero, mamá. ¿Por qué te contó todo esto? Porque Jorge también lo estafó. ¿Y por qué bajó la voz? La policía financiera está investigando. Si no recuperamos ese dinero y lo declaramos correctamente, podríamos ir a la cárcel tú y yo. Cómplices. Mi corazón se detuvo. No solo había perdido todo, sino que ahora corríamos peligro de ir a prisión por algo que ni siquiera sabíamos. Hay más, Daniela sacó un papel de su bolso. Contraté a un investigador privado. Jorge ha transferido casi todo el dinero a una cuenta en Belice. Planea irse del país este domingo. ¿Pasado mañana? El pánico me invadió. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos aliados, mamá por primera vez me miró directamente. Y tenemos menos de 48 horas para actuar. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía Vega, lo tengo todo. Grabaciones, contratos, todo. Nos vemos a las 3 de la tarde en el Hotel Emperador,
habitación 512. Venga sola. Mostré el mensaje a Daniela. No puedes ir sola, dijo. Podría ser una trampa. No tenemos opción, respondí sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Si Jorge escapa, lo perdemos todo. Y quizás nuestra libertad también. Lo que no sabíamos es que alguien más nos observaba desde la barra del café. Alguien que también tenía mucho que perder si hablábamos con Lucía. Script part separator iguala. Salí del café con Daniela, acordando reunirnos más tarde. Una sensación de inquietud me acompañaba mientras conducía hacia el Hotel Emperador. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Jorge ya sabía de Lucía? Aparqué 2 calles antes por precaución. Al entrar al vestíbulo, noté a un hombre de traje oscuro que me seguía con la mirada. Subí por las escaleras en lugar del ascensor. Cuando llegué al 5º piso, el pasillo estaba desierto. Toqué suavemente la puerta 512. ¿Lucía? Soy Elena Montero. Silencio. Toqué de nuevo. Nada. Con el corazón acelerado, giré el pomo. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta. ¿Lucía? Llamé entrando cautelosamente. El cuarto estaba impecable, la cama sin deshacer. Sobre el escritorio había un sobremanila con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro encontré una USB, recibos de transferencias bancarias y una nota escrita a mano. Si está leyendo esto, no pude esperarla. Jorge descubrió que iba a hablar con usted. Tengo que esconderme. En la USB está todo, vídeos de Roberto confesando el lavado de dinero, conversaciones con Jorge, los verdaderos montos de las ventas. Hay 2,4 millones de dólares en una cuenta en Belice. La clave de acceso está en el último vídeo. Cuidado con Ricardo Fuentes, el abogado de su hija. Él también está involucrado. Un ruido en el pasillo me sobresaltó. Guardé todo rápidamente en mi bolso y me asomé. El hombre del vestíbulo subía por las escaleras. Salí corriendo hacia la salida de emergencia, bajé los 5 pisos casi tropezando y salí a un callejón trasero. Llamé a Daniela inmediatamente. No confíes en Ricardo, le dije sin saludar. Está con Jorge en esto. ¿De qué hablas? Ricardo está ayudándome, es una trampa. Están usando nuestra pelea para distraernos mientras se llevan el dinero. Mamá, él está aquí conmigo ahora mismo. El teléfono quedó en silencio. ¿Daniela? Daniela. Script part separator iguala. Mamá, no te preocupes, la voz de Daniela sonaba extrañamente calmada. Ricardo dice que tiene una explicación para todo esto. Escuché el murmullo de una voz masculina al fondo. ¿Daniela? Sal de ahí ahora mismo. Grité mientras corría hacia mi auto. Señora Montero, era Ricardo quien hablaba ahora. Creo que deberíamos reunirnos todos para aclarar esta situación. ¿Dónde está usted exactamente? Colgué de inmediato. Mi instinto me decía que Daniela estaba en peligro. Arranqué el auto y conduje como loca hacia el apartamento de mi hermana Carmen, donde sabía que se estaba quedando mi hija. A mitad de camino, recibí un mensaje de un número desconocido: no vaya a casa de su hermana. La esperamos en la oficina de Jorge. 1 hora. Si no viene, su hija sufrirá las consecuencias. Adjunto había una foto de Daniela sentada en una silla, con expresión de terror. El mundo se detuvo por un segundo. Luego, como si una fuerza desconocida tomara control de mí, di un volantazo y cambié de dirección. No iría sola a esa trampa. Marqué el número de Sebastián Torres, el supuesto socio de Roberto que había contactado a Daniela. ¿Quién habla? Contestó una voz cautelosa. Soy Elena Montero. Tienen a mi hija. Hubo un largo silencio. ¿Dónde está usted? A 10 minutos de la oficina de Jorge Mendoza. Van a matarnos. Escuche con atención, su voz se volvió firme. No vaya sola. Jorge no está solo en esto. Hay policías involucrados. Es mi hija. Grité desesperada. Y la matarán a usted también si va.
Encuentrémonos en la gasolinera de la avenida principal. 5 minutos. Corté la llamada sintiendo que el tiempo se escurría entre mis dedos. ¿Podía confiar en este hombre que decía ser socio de mi esposo? ¿Y si era otra trampa? Pero no tenía opción. Daniela estaba en peligro y yo tenía la única evidencia que podía hundir a todos los involucrados. Script part separator iguala. Llegué a la gasolinera y estacioné junto a los baños. Un auto negro se detuvo a mi lado y bajó la ventanilla. El hombre al volante tenía el rostro curtido con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Elena Montero, dijo no como pregunta sino como confirmación. Suba. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No puede, respondió con franqueza. Pero su hija tiene 43 minutos antes de que Jorge pierda la paciencia. Suba ahora. Me deslicé en el asiento del copiloto, aferrando mi bolso donde guardaba la USB. Soy Sebastián Torres. Trabajé con Roberto en operaciones que usted ni se imagina, arrancó el auto. Lo que debe saber es que Jorge, Ricardo y el comandante Herrera llevan años lavando dinero del cartel. Su esposo era solo un peón. ¿Comandante Herrera? ¿De la Policía Federal? Él mismo asintió. Por eso nunca los han atrapado. Roberto quiso salirse hace 5 años. Lo mataron. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Mataron? Roberto tuvo un infarto inducido químicamente, sus ojos permanecían fijos en el camino. Necesitaban sus propiedades, sus empresas para continuar operando. Y ahora las tienen gracias a usted. Mi hija, comencé sintiendo náuseas. No le harán daño si conseguimos lo que quieren, me interrumpió. La USB que Lucía le dio. Contiene códigos de acceso a cuentas offshore con millones. Jorge necesita esos códigos para desaparecer. ¿Cómo sabe lo de la USB? Sebastián frenó bruscamente en un callejón. Porque Lucía trabaja para mí. Y ahora está muerta. Script part separator iguala. Mi sangre se heló. ¿Muerta? Balbuceé. La encontraron hace 1 hora en un motel a las afueras, su voz era fría, profesional. Jorge está desesperado, lo cual es bueno y malo a la vez. Bueno porque cometerá errores. Malo porque se ha vuelto extremadamente peligroso. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté sintiendo que cada segundo que pasaba ponía a Daniela en mayor peligro. Tengo hombres vigilando el edificio de Jorge. 4 entradas, todas custodiadas. Su hija está en la oficina principal con Ricardo y 2 matones. Dios mío, el plan es simple, sacó una pistola de la guantera. Usted entrará como le pidieron, con una copia falsa de la USB. Yo y mis hombres entraremos 2 minutos después. No sé si puedo hacer esto, confesé temblando. Tiene que hacerlo, me miró fijamente. Si no, su hija no saldrá viva de ahí. Y usted tampoco. Respiré profundamente. Pensé en Daniela, en todo lo que habíamos vivido. En cómo la había criado sola desde que nació cuando Roberto apenas estaba presente. En sus primeros pasos, sus cumpleaños, su graduación. No podía fallarle ahora. Deme la USB, dijo Sebastián. Haremos la copia. Dudé un segundo, pero se la entregué. Mientras él trabajaba con un pequeño dispositivo, me armé de valor. ¿Por qué me ayuda? Pregunté. ¿Qué gana usted con esto? Sebastián terminó con la copia y me devolvió ambas unidades. Jorge y sus socios mataron a mi hermano el año pasado. Era informante de la DEA, sus ojos brillaron con odio. Esto es personal. 10 minutos después, estábamos a 1 cuadra del edificio de Jorge. El reloj marcaba las 4:27 de la tarde, recuerde, me instruyó Sebastián. Entré tranquila, como si estuviera dispuesta a negociar. Dígales que quiere ver a su hija primero. Cuando escuche la alarma contra incendios, busque cobertura inmediatamente. Asentí guardando la USB falsa en mi bolsillo y la verdadera en mi sostén. Si no sobrevivo, dije, dígale a Daniela que todo lo hice por protegerla. Lo hará usted misma, respondió y por primera vez, vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Vamos.
Script part separator igual a. Me bajé del auto con piernas temblorosas. Cada paso hacia el edificio de cristal donde Jorge tenía su despacho me parecía una eternidad. El guardia de seguridad me reconoció y asintió, dejándome pasar sin preguntas. Mientras subía en el ascensor, repasé mentalmente el plan. Mostrarme cooperativa. Ganar tiempo. Esperar la señal. El sudor frío recorría mi espalda cuando las puertas se abrieron en el piso 15. La secretaria no estaba en su puesto. Mal presagio. Caminé hasta la puerta de Jorge y toqué suavemente. Adelante, Elena, su voz sonaba tranquila, como si me invitara a tomar café. Al entrar, la escena me heló la sangre. Daniela estaba sentada en un sillón, pálida pero ilesa. Ricardo Fuentes estaba de pie junto a la ventana. Y Jorge sonriente sentado tras su escritorio como si nada pasara. Mamá, susurró Daniela. Qué conmovedor reencuentro, dijo Jorge levantándose. Lástima que sea en estas circunstancias. Déjala ir, pedí. Esto es entre tú y yo. Jorge rió. Oh, Elena, siempre tan maternal. Siéntate, por favor. Tenemos negocios que discutir. Quiero que mi hija salga primero, exigí, recordando las instrucciones de Sebastián. Y yo quiero mi USB, contraatacó Jorge. Como ves, estamos en un impasse. Ricardo se acercó a Daniela y puso una mano sobre su hombro. Ella se estremeció. Tu madre siempre fue terca, le dijo con una sonrisa desagradable. Igual que tu padre. Esa terquedad lo mató, ¿sabes? Ustedes lo mataron, respondí, sintiendo una furia que nunca había experimentado. Sebastián Torres me lo contó todo. Jorge y Ricardo intercambiaron miradas. ¿Torres? Jorge frunció el ceño. ¿Has hablado con ese traidor? En ese momento, las luces parpadearon. Era mi señal. Script part separator igual a. Veo que no estás sola en esto, Jorge se acercó amenazante. Dame la USB ahora o Daniela sufrirá las consecuencias. De pronto, la alarma contra incendios comenzó a sonar. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la oficina en un resplandor rojo. Ahora, Daniela. Grité. Mi hija, en un movimiento que me sorprendió, le dio un codazo a Ricardo en el estómago y corrió hacia mí. Jorge intentó interceptarla, pero yo me lancé contra él con todas mis fuerzas, derribándolo. La puerta se abrió de golpe. Sebastián y dos hombres armados entraron. Al suelo. Ordenó. Ricardo intentó sacar un arma, pero uno de los hombres de Sebastián le disparó en el hombro. Cayó gritando de dolor. Corre, mamá. Daniela me jaló del brazo. Salimos al pasillo donde el caos reinaba. Empleados corrían hacia las salidas de emergencia mientras la alarma seguía sonando. Nos unimos a la multitud, bajando por las escaleras. ¡Alto ahí! Escuché la voz de Jorge detrás de nosotras. Me volteé para ver que nos apuntaba con una pistola. Sebastián apareció en ese momento y se lanzó sobre él. Ambos cayeron rodando por las escaleras. ¡Sigan! Gritó Sebastián. Salgan del edificio. Bajamos los 15 pisos corriendo con el corazón a punto de estallar. Al llegar al vestíbulo vimos que policías entraban al edificio. Por aquí, señaló Daniela, arrastrándome hacia una salida lateral. Salimos a un callejón donde un auto nos esperaba con el motor encendido. El conductor nos hizo señas. Suban. Soy amigo de Torres. ¿Y Sebastián? Pregunté. Él nos alcanzará. Ahora suban rápido. Nos metimos en el auto que arrancó de inmediato. A través de la ventana trasera vi más patrullas llegando. ¿Serían policías honestos o cómplices de Jorge? Mamá, ¿qué está pasando? Daniela temblaba. ¿Quién es ese Sebastián? ¿Por qué papá? La abracé fuerte. Te explicaré todo, te lo prometo. Pero ahora tenemos que ponernos a salvo. Script part separator igual a. El auto se alejó del edificio a toda velocidad, zigzagueando entre el tráfico.
El conductor, un hombre de unos 40 años con acento extranjero, mantenía la vista fija en el camino. Me llamo Miguel, dijo finalmente. Sebastián me pidió que las llevara a un lugar seguro. ¿Dónde está él? Pregunté todavía abrazando a Daniela. ¿Lo lograron capturar? No lo sé, respondió sinceramente. La comunicación se cortó. Pero Sebastián es difícil de atrapar. Miré a Daniela. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y confusión. Tenía derecho a saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Papá no era quien creíamos, comencé sosteniendo sus manos. Estaba metido en negocios sucios con Jorge y Ricardo. Ricardo me dijo cosas horribles cuando me secuestró, su voz se quebró. Que papá era un cobarde, que tú habías estado robando dinero durante años, mentiras, la interrumpí. Ellos mataron a tu padre cuando quiso salirse del negocio. Y ahora querían el dinero, todo el dinero. ¿La USB que mencionaron? Preguntó cada vez más pálida. Saqué la unidad original de mi escondite. Aquí está la prueba de todo. Transacciones, nombres, fechas. Lo suficiente para hundirlos a todos. El auto se detuvo bruscamente. Estábamos en un motel a las afueras de la ciudad. Habitación 23, dijo Miguel entregándome una llave. Tienen comida, ropa limpia y un teléfono seguro. No salgan bajo ninguna circunstancia hasta que Sebastián las contacte. ¿Y si no lo hace? Preguntó Daniela. Miguel nos miró gravemente. En la mesita de noche hay 2 pasaportes y dinero en efectivo. Si no tienen noticias en 24 horas, diríjanse a la dirección anotada en el reverso de la llave. Salimos del auto y entramos rápidamente a la habitación. Era pequeña pero limpia. Tal como prometió Miguel, había comida, ropa y un teléfono prepago sobre la cama. Daniela se dejó caer en una silla. Todo este tiempo creí que tú eras la villana. Que habías vendido nuestra vida por codicia. Intentaba protegerte, me senté frente a ella. Pero cometí el error de confiar en Jorge. Nunca imaginé que tu padre. No pude terminar la frase. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente se desbordaron. Daniela se arrodilló frente a mí y me abrazó. Perdóname, mamá. Debí confiar en ti. El teléfono sobre la cama sonó sobresaltándonos. iguala script part separator iguala. Lo tomé con manos temblorosas. Diga. Elena, soy Sebastián, su voz sonaba entrecortada. Escucha con atención. Jorge escapó, pero tenemos a Ricardo. El comandante Herrera viene por ustedes. Tienen que salir de ahí ahora mismo. ¿Cómo sabía dónde estábamos? Miguel es su informante, la revelación me dejó helada. Salgan por la ventana del baño, hay un auto azul en el estacionamiento trasero. Las llaves están bajo el asiento del conductor. Colgué y miré a Daniela con terror. Tenemos que irnos. Ya. No tuvimos tiempo de tomar nada. Corrimos al baño, forzamos la pequeña ventana y salimos justo cuando escuchamos que golpeaban la puerta de la habitación. Policía. Abran. Corrimos agachadas entre los autos hasta encontrar el vehículo azul. Tal como dijo Sebastián, las llaves estaban ahí. Arranqué mientras veía por el espejo retrovisor a 3 hombres armados salir del motel. Nos vieron. Gritó Daniela cuando comenzaron a disparar. Aceleré a fondo, derrapando al salir del estacionamiento. Las balas impactaron en la parte trasera del auto. Agáchate. Le ordené a mi hija mientras manejaba como nunca en mi vida. Tomé una carretera secundaria, apagando las luces para volvernos menos visibles en la creciente oscuridad. Daniela temblaba en el asiento del copiloto. ¿A dónde vamos? Recordé la dirección anotada en la llave. A un lugar seguro, espero. Lo que no sabíamos es que Jorge ya nos esperaba allí, dispuesto a recuperar la USB a cualquier precio. Iguala script part separator iguala. Conduje por casi 1 hora por caminos rurales, asegurándonos de que nadie nos siguiera. Daniela había dejado de temblar, pero su mirada seguía perdida en la oscuridad que nos rodeaba. ¿Crees que podemos confiar en Sebastián? Preguntó finalmente.
No lo sé, respondí con sinceridad. Pero ahora mismo es nuestra única esperanza. Miré la dirección en el reverso de la llave, Rancho Las Palomas, km 67, carretera vieja. Un lugar lo suficientemente aislado para escondernos o para que nos mataran sin testigos. Llegamos pasada la medianoche. El rancho parecía abandonado con una casa principal de adobe y varias construcciones menores alrededor. Estacioné detrás de unos arbustos y apagué el motor. Espera aquí, le dije a Daniela. Voy a revisar. No, mamá, me agarró del brazo. No te dejaré sola. Avanzamos juntas hacia la casa, cautelosas como animales heridos. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas. Nos acercamos lentamente hasta que pudimos ver el interior. Jorge estaba sentado en una silla, amordazado y con las manos atadas detrás de la espalda. Frente a él, Sebastián limpiaba meticulosamente una pistola. Es una trampa, susurró Daniela, jalándome hacia atrás. Pero antes de que pudiéramos movernos, sentí el frío acero de un cañón en mi nuca. Adentro, dijo una voz femenina que reconocí inmediatamente. ¿Lucía? Giré la cabeza, incrédula. Sebastián dijo que estabas muerta. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. A veces es útil estar muerta, señora Montero. Nos empujó hacia la casa. Al entrar, Sebastián se levantó. Llegaron más rápido de lo que esperaba, dijo guardando su arma. ¿La siguieron? No, respondí mirando a Jorge, quien parecía haber sido golpeado severamente. ¿Qué está pasando? Sebastián señaló unas sillas. Siéntense. Es hora de que conozcan toda la verdad. Sebastián sirvió 2 vasos de agua y nos los ofreció. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Roberto no era un criminal, comenzó. Era un agente encubierto de la DEA. Se infiltró en la organización de Jorge hace 15 años. La revelación me golpeó como un rayo. Mi esposo, un agente federal. Imposible, murmuré. Yo lo habría sabido, ese era el punto, señora Montero, intervino Lucía. Ni siquiera usted podía saberlo. La operación era demasiado delicada. Daniela se levantó de golpe. Están mintiendo. Si papá era uno de los buenos, ¿por qué lo mataron? Porque descubrieron su verdadera identidad. Sebastián miró a Jorge con desprecio. Este hombre ordenó su asesinato cuando supo que Roberto estaba preparando un caso para entregarlos a todos. Jorge intentaba hablar a través de la mordaza, sus ojos inyectados en sangre. Sebastián le quitó la mordaza. Diles la verdad, Jorge. Se lo debes. Estás loco. Escupió Jorge. Roberto era tan sucio como todos nosotros. Solo que quería más dinero. Sebastián le mostró una placa. Agente Sebastián Torres, DEA. Tu amigo el comandante Herrera está siendo arrestado en este momento, junto con toda tu red. Se acabó, Jorge. Mi mundo entero se tambaleaba. Roberto, el hombre con quien compartí mi vida, era un completo desconocido. ¿La USB? Preguntó Lucía. Se la entregué mecánicamente. Ella la conectó a una laptop. Está todo aquí, confirmó. Nombres, fechas, cantidades. Roberto documentó todo meticulosamente. ¿Pero las deudas? Pregunté todavía aturdida. ¿La hipoteca? ¿Todo era mentira? No, respondió Sebastián. Jorge falsificó los documentos después de la muerte de Roberto para quedarse con todo. El testamento original dejaba todo a ustedes dos, sin deudas. Daniela se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Todo este tiempo creí que tú. La abracé fuertemente. Yo también me equivoqué, hija. Debí investigar más, luchar más. Jorge comenzó a reír, un sonido horrible que llenó la habitación. ¡Qué conmovedor! La viuda y la huérfana descubren que el difunto era un héroe. Lástima que no vivirán para contarlo. En ese momento el sonido de helicópteros y sirenas llenó el aire. Luces potentes iluminaron el rancho desde el exterior. Se acabó, dijo Sebastián, apuntando su arma a Jorge. El juego terminó. La puerta se abrió de golpe y varios agentes armados entraron.
Todo sucedió muy rápido. Un mes después, estábamos en la sala de un tribunal. Jorge, Ricardo y el comandante Herrera fueron condenados a cadena perpetua. Todas nuestras propiedades nos fueron devueltas, junto con una indemnización por la muerte de Roberto. Al salir del juzgado bajo el sol brillante de mediodía, Daniela me tomó del brazo. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? Dijo mirando al cielo. Que después de todo, siento que apenas ahora estoy conociendo a papá. Le sonreí, sintiendo una mezcla de paz y melancolía. Yo también, hija. Yo también. A veces cuando la vida te arrebata todo, te devuelve la verdad. Y esa, a fin de cuentas, es la única herencia que realmente importa.